Bienvenidos a su canal Palabra con Hechos, donde les traemos el evangelio completo del reino, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, con todos los oráculos de Dios que están respaldados por la ciencia, están respaldados por la tecnología, están respaldados por la historia y sobre todo están respaldados por lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos en esta ocasión a estar tratando un tema que está muy, muy de moda, ¿eh? ¿Qué está pasando con esta generación? Porque es una generación que está totalmente confundida con su identidad, una generación que están dejando atrás los rudimentos y las cosas de Dios y se están volviendo cada día más al reino de las tinieblas. ¿Y qué está pasando? Pues esta generación son víctimas de todo lo que ha estado evolucionando en el reino de las tinieblas. Y vamos a estar viendo por qué esa pérdida de identidad y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Y para eso vamos a estar en los libros de Daniel, los libros de Romanos y algunos otros pasajes bíblicos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, de traer tu palabra, que tu palabra, Señor, no retorne atrás vacía, sino que haga el propósito por el cual es enviada. Y te pedimos que levantes, Señor, aquellos que quieran compartir esta palabra como discípulos cibernéticos, Señor, que puedan primeramente atesorar algo y compartirlo con sus contactos y después que se hagan también como apóstoles enviados, Señor, con esta palabra para que puedan alcanzar a otros cuantos que puedan hacer lo mismo y evangelistas cibernéticos que hagan lo mismo. Yo te pido gracias por una gran cosecha de esto en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Qué está pasando con esta generación? Es el tema de hoy. Y para ver eso, pues necesitamos entender por qué esta generación se está volviendo carnal, se está volviendo bestial, se está volviendo como animal. Y hay 2, 3 pasajes bíblicos que nos llevan a eso. Primeramente vamos a estar en el libro de Daniel, en el capítulo 4, y voy a estar parafraseando un poquito todo el capítulo, porque en el verso 1 dice que el rey Nabucodonosor dice que envió este mensaje a todas las razas y a todas las naciones y a todas las lenguas del mundo. Mire qué interesante, ¿eh? Que dice paz y prosperidad a todos. Este es de parte del rey Nabucodonosor. Le envía esto a todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y dice, quiero que conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho. Cuán grandiosas son sus señales, verso 3, y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Esto parece el evangelio, hermano. Yo, Nabucodonosor, dije, vivía en mi palacio. Mas una noche, verso 5, tuve un sueño y en mi cama, mientras vi estas visiones que me aterraron. Dice, entonces llamé a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos y a todos los magos de mi reino y les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel, el profeta Daniel se presentó ante él y Daniel, que lleva el nombre de mi Dios con D minúscula, él lleva el nombre de mi Dios, dice Belsasar, dice, el espíritu de los dioses con D chica, los dioses paganos, el espíritu de los dioses paganos vive en él. Esto es lo que creía Nabucodonosor, que el espíritu de los dioses paganos santos vive en él, estos dioses paganos. Y le dije, Belsasar, jefe de magos, sé que el espíritu de los dioses míos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelva. Dime ahora, ¿cuál es el significado de mi sueño? Porque esto es lo que yo soñé, que estaba en mi cama
un enorme árbol que cubría toda la tierra, alto y fuerte. Verso 12, sus hojas verdes y nuevas, dice, tenía abundante fruta y todos comían. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves se anidaban en sus ramas. Y todo el mundo se alimentaba de este árbol y este árbol cubría la tierra. Y mientras yo estaba, soñaba a un mensajero, un santo que descendía del cielo, dice, y gritó: corten ese árbol, tálenlo y corten las ramas, sacudan las hojas y desparramen su fruta y espanten a los animales salvajes que están bajo su sombra y a las aves en sus ramas. Verso 14. Pero dejen el tocón, que es el tronco con las raíces, sujeta con una faja de hierro y de bronce y rodeado por la hierba, que lo moje el rocío del cielo y que viva como los animales salvajes entre las plantas del campo. Este es el mensaje del mensajero. Y esto es lo que aterró a el rey Nabucodonosor y llamó a todos sus magos y brujos y astrólogos y adivinos. Pero acuérdense que Daniel es el jefe de todos ellos y él era, más que todo, era un astrónomo. La astronomía es la ciencia de Dios. Esa está en el libro de Job y todo. Pero los demás son rituales paganos, son brujerías y hechicerías paganas. Entonces le cuenta el sueño. Y entonces veamos donde dice esta. Al oír el relato ese de Daniel, dice que le quedó también agobiado y un rato atemorizado por el significado del sueño, verso 19. Pero el rey le dijo: no te alarmes, Daniel. El sueño, dice Daniel, el sueño era este, y quisiera que los sucesos anticipados de este sueño le ocurrieran a sus enemigos y no a ustedes. Porque el árbol que usted vio en su sueño crecía alto y se hacía fuerte y llevaba todas esas cosas que describió en su sueño. Ese árbol es usted, su majestad. Pues todo, usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso y su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Verso 22. Pero luego vio un mensajero santo que descendía y decía: corten ese árbol, destruyan, pero dejen el tocón o el tronco con las raíces, sujeto con una faja de hierro y de bronce. Y dice que rodeado por la hierba, y que lo moje el rocío del cielo y que viva como los animales del campo durante 7 tiempos, 7 años o 7 periodos de tiempo. Y ese es el sueño y esto es lo que significa. Que todo esto le va a suceder a usted, mi Señor. El Altísimo le ha declarado lo que le sucederá a usted, mi Señor Rey. Entonces, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Y esto es precisamente lo que nos lleva al tema de hoy: problemas de identidad. Una confusión mental en la sociedad, problemas de género que tienen. Ellos son víctimas de todo porque nadie les ha compartido el evangelio de salvación del reino. Pero dice aquí, tomando el ejemplo de Nabucodonosor: usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo como los animales salvajes, comerá pasto como el ganado, y el rocío del cielo lo mojará durante 7 periodos de tiempo. Durante 7 años vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a quien Él quiere, a quien Él elija. Aquí estamos viendo que nuestra sociedad está perdiendo su problema de identidad como un ser humano y está perdiendo en una confusión mental, problemas de género, problemas de identidad. Se están queriendo volver como bestias del campo, como animales salvajes, hasta que reconozcan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo. Es lo único que puede traerlos a la realidad. Sin embargo,
Dice, quedaron en la tierra el tronco y las raíces. Esto significa que usted va a poder recibir nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el Dios de los cielos el que gobierna. Y por favor, rey Nabucodonosor, acepte mi consejo, le dice Daniel, deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas que le ocurrieron a Nabucodonosor, 12 meses más tarde, él se olvidó completamente de eso, pero 12 meses más tarde caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia. Estos eran los jardines colgantes de la antigua Babilonia, que era de una de las 7 maravillas de la antigüedad. Y decía en su corazón, mediante que las contemplaba, decía, esta grandiosa ciudad de Babilonia, yo la edifiqué. Es una hermosa ciudad que con mi gran poder y es mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor y mi majestuosidad. Mientras estas palabras estaban aún en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, ya no eres gobernante de este reino y serás expulsado de la sociedad humana y vivirás en el campo como los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante 7 años o 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos y Él los entrega a cualquiera. Entonces aquí vemos el sueño de Nabucodonosor, la interpretación del sueño, la amonestación y la advertencia, porque Dios siempre te va a amonestar y te va a advertir y te va a traer mensajes para que entiendas tu orgullo, tu altanería y cómo, si no haces caso, vas a ser expulsado y te vas a convertir en un terian, en una bestia salvaje, en un licántropo, que parece que Nabucodonosor se convirtió como en un lobo, en un licántropo o en un nahual, que es una bestia salvaje que dice esta es la cultura de México, la cultura náhuatl, que los nahuales son cualquier hombre después de beber que se convierte en un desequilibrado, en una bestia, se convierte en alguien que perdió la cordura. Entonces, Dios te amonesta y te advierte. Te dice la corrección y las consecuencias por ignorar, pero también te lleva a lo que son los versos 34 al 37, a la redención, a la recuperación y a la restauración. Pero tienes que humillarte, tienes que volverte y darle alabanza, la honra y la gloria a Dios. Porque dice el verso 34 de Daniel 4, cuando se cumplió el tiempo, entonces dice, cuando se cumplió el tiempo, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y recuperó su razón y alabó y adoró al Altísimo y dio la honra a aquel que vive para siempre y su dominio es perpetuo y es eterno y eterno es su reino. Que Dios es sublime, que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y Él es omnipotente. Cuando reconozcas todas esas cosas, dice, entonces es que Dios te va a traer la redención, la recuperación y la restauración, porque fíjese lo que pasó en los versos 35 al 37. Todavía dice el rey Nabucodonosor, los hombres de la tierra no somos nada comparados con Dios. Él hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra y nadie puede decirlo ni detenerlo, porque Él hace todas las cosas, porque Él es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, Él es soberano. Entonces dije, recobré la razón, recuperé mi honra y mi gloria y mi reino y mis asesores y
Mis nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar aún al más soberbio. Ese es un ejemplo de cómo se volvió este rey Nabucodonosor en un terian, en una bestia salvaje, en un lobo, un licántropo, en un nahual. Ahora vamos a otro ejemplo que está en Lucas 15. Este ejemplo de Lucas 15, del 13 al 24, está hablando del hijo pródigo, que era el menor, que derrochó todo, pidió su herencia antes de tiempo y pidió todo. Al mismo tiempo se le acabó el dinero porque empezó a derrochar todo su fortuna y comenzó a morirse de hambre. Y convenció a un agricultor local que le contratara, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. Y este joven, el hijo pródigo, llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba, con los que alimentaba a los cerdos, le parecían buenas para comer, porque nadie le dio nada. Finalmente entró en razón y dijo: en casa hasta los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre, le pediré perdón, le diré: he pecado contra ti y contra el cielo y no soy digno. Dice, ni siquiera que me llames tu hijo, sino que me contrates como uno de tus jornaleros. Regresó a casa y cuando estaba lejos todavía su padre al verlo llegar se llenó de amor y de compasión. Este es el amor de Dios Todopoderoso, que dice que no importa tu condición, aunque vengas como un cerdo, alimentándote de las algarrobas y comiendo con los cerdos, después de que derrochaste toda la fortuna que tu padre te dio, aún lleno de amor y de compasión, corre hacia ti y te abraza y te besa, y tú le dices: he pecado contra ti, contra el cielo, y no soy digno de que me llames tu hijo. Pero mire lo que pasa. El padre le dijo: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies y maten el ternero que hemos engordado, porque tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, estaba perdido, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó una gran fiesta. Y esa gran fiesta ocurre cuando un hijo de las tinieblas se arrepiente, y un hijo de las tinieblas pide perdón, y un hijo de las tinieblas reconoce que ha pecado contra el cielo, ha pecado contra Dios y ha pecado contra sus semejantes. Y se vuelve al reino de Dios y pide perdón. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras es de Marcos 5, del 1 al 17, donde dice que al otro lado del lago de Getsenaret se encontró Jesús con alguien que rompía las cadenas de sus muñecas. Dice, alguien que estaba poseído por un espíritu maligno que salió de entre las tumbas y se encontró con Jesús. Rompía las cadenas y destrozaba los grilletes, y no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. O sea que cuando estaba poseído por un demonio, era una bestia fuerte, y de noche vagaba entre las cuevas donde se enterraban a los muertos en los sepulcros, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. No sé a qué animal aquí estaría él tratando de ser, pero Jesús todavía estaba a cierta distancia cuando lo vio. Entonces pegó un alarido y un grito y le dijo: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Mire, cuando los espíritus malignos empiezan a poseer a nuestra generación, a nuestros hijos, oh Padre de gloria, tenemos que, yo no sé cómo
liberar todo eso. Por eso es que necesitamos volvernos a la senda antigua, más Biblia, más oración, más ayuno para tener el poder y la autoridad para echar fuera todas estas cosas. Ya nos las dio Jesucristo, pero necesitamos perseverar en eso, perseverar en la búsqueda de la palabra, en oración y en ayuno para poder hacer la obra de Satanás y poder hacer, la obra del Espíritu Santo y destruir las obras de Satanás. Los espíritus malignos le suplicaban una y otra vez que no los enviara al abismo. Entonces dije, envíanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. Aquí es muy interesante porque dice que los espíritus malignos estaban en el cuerpo de este endemoniado de Getsenaret, el endemoniado gadareno. Pero ahora, como era legión, le suplican a Cristo que los envíe, que no los envíe al abismo de donde estaban, de donde deberían de estar y salieron, sino que los mande a un hato de cerdos. Y esa manada, que eran como unos 2,000 cerdos, y al entrar en ella se lanzaron por el precipicio y se ahogaron en el agua. Pero miren lo que sucede, los hombres de esa localidad, de esa ciudad cercana, cuando oyeron la noticia, entonces se juntó una multitud alrededor de Cristo y vinieron al hombre que había estado poseído, lo vieron al hombre que ya había estado poseído por la legión de demonios y se encontraba sentado ahí completamente vestido y en su sano juicio, pero todos tuvieron miedo en vez de alegrarse. Cuando el evangelio del reino se predica, también dice que a unos les da gozo y a otros les da ira, como vimos en el video pasado. Cuando se predica el evangelio y la buena voluntad de Jehová para que ambos gentiles y judíos sean alcanzados, dice que los judíos se llenaron de ira. Y aquí también dice, cuando vieron ahí a este endemoniado gadareno, tuvieron miedo. Entonces los que lo habían visto le contaron a los otros lo que había ocurrido con ese hombre poseído y por los demonios y por los cerdos. Pero en vez de alegrarse, dice, la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera de esos entornos, que lo dejaran en paz. Mire, como el reino de las tinieblas no quiere que la luz llegue. La multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Porque en vez de gozarse porque alguien más fue rescatado de estos espíritus malignos, completamente vestido y en su sano juicio, en vez de alegrarse tuvieron miedo. Mire qué increíble cómo reaccionamos al poder de Dios, pues. Pero la palabra de Dios es la que traemos en este canal. Mire lo que dice, para terminar, Romanos 1, del 18 al 32. Dice que la ira de Dios está sobre el mundo pecador, porque se nos ha enseñado que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Pero este versículo me dice que Dios muestra su ira desde el cielo con todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con perversión. Dios muestra su ira, pero también muestra su amor, porque dice, de tal manera nos amó que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo para que nos liberara de la muerte y del pecado. Entonces tienen que balancear bien la palabra de Dios, pero la ira de Jehová desde el cielo está contra todos los que son pecadores y perversos, hasta que se arrepientan. Si no se arrepienten, la ira de Dios va a estar siempre con ellos. Pero mira, ¿qué pasa con aquellos que se arrepintieron? Conocieron la verdad, pero la verdad se les hizo evidente, porque desde la creación del mundo habían visto cómo los cielos y la tierra y todo lo que Dios hizo, se puede ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder externo y su naturaleza divina. Así que una vez lo conociste, pero ahora ya no tienen ninguna excusa para aquellos que conocieron a Dios,
pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle las gracias a Dios. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer de Dios, porque Dios ya se les reveló, pero lo conocieron, pero no quisieron adorarlo ni darle las gracias. Y comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como resultando en una mente llena de oscuridad y de confusión, que eso es lo que está sucediendo ahora con nuestra generación. Está en un ambiente de oscuridad y de confusión, de identidad de género, tantas cosas, porque son víctimas, porque nadie les trajo la luz de las palabras. Pero mire lo que sucede, que afirmando ser sabios, se convirtieron en completos necios. Afirmando ser sabios, se hicieron necios. Y en lugar de adorar a Dios, que es inmortal y glorioso, están rindiéndole culto a simples mortales, a aves, a animales de 4 patas y de reptiles. Y Dios entonces, y convirtiéndolos en ídolos, dice. Entonces Dios los abandonó a una mente reprobada. Dios ya los abandonó para que hiciesen todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Mire, cuando abandonas las cosas de Dios, entonces Dios te entrega una mente reprobada y te deja, porque Dios te da los deseos de tu corazón. Así sean buenos o sean malos. Dios, si ya no quieres arrepentirte, Dios te va a entregar a una mente reprobada y te va a dar los deseos de tu corazón para que hagas cosas vergonzosas que deseas en tu corazón. Entonces cambiaron la verdad de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a cosas que Dios creó y no al Creador mismo, quien Él es digno de toda alabanza eterna. Por esa razón, Dios ya los abandonó en sus pasiones vergonzosas. Así, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Eso es el lesbianismo. Y a los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con su mujer, se ardieron en pasiones unos con otros. Hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. A consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ese es el homosexualismo. Cuando Dios te entrega a una mente reprobada, entonces te alejas de todo, de toda la naturaleza que Dios puso en ti. Y dije, a pesar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Ese es el libertinaje. Se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricia, de odio, de envidia, de homicidios, de pelea, de engaños, de conductas maliciosas y de chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Y no quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Pero aún así saben que Dios y que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas tienen y merecen morir. Pero ellos al igual las hacen porque ya Dios los abandonó a una mente reprobada para que hagan, los abandonó a sus pasiones vergonzosas para que hagan las cosas que no convienen. Pero aquí está lo interesante, dice, aún así ellos incitan a otros a que también las hagan. Y vemos la condición en la que está ahora, pues tenemos que orar por nuestro país, porque nuestro país es la punta de lanza de todas las naciones y todas las naciones quieren hacer lo que este país hace. Y dice que sabiendo aún de la justicia de Dios, dice, incitan a que hagan esas cosas a otros, los animan a que hagan estas cosas, para que también las hagan y los emulen, los cooperen en esas cosas. Por eso Dios nos advierte, más bien dicho, a que sigamos buscando de Él, que está en su palabra, todas las cosas.
porque nos advierte, y con esto termino, en el libro de Judas, Dios nos está advirtiendo de que salgamos a compartir y a defender la fe que Dios ha confiado a los santos, para que defiendan la fe que Dios ha puesto en su pueblo santo, el verso 3, Judas 3. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios ya se han infiltrado en la iglesia del Dios viviente y se han infiltrado diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La conducta de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único y dueño Salvador. Y aunque ustedes ya saben estas cosas, quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a una nación, pero luego la destruyó en el desierto porque no permanecieron fieles, donde de esa generación que salió de Egipto solo entraron dos, que son Josué y Caleb. A la generación, a la tierra prometida entraron los descendientes, pero los originales que salieron de Egipto, Dios los postró en el desierto porque no permanecieron fieles. También dice que a los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad de Dios, los puso en lugares encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio de Dios. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas estaban llenas de inmoralidad y de perversión sexual y fueron destruidas con fuego. Que nos sirvan de advertencia del fuego eterno de Dios que viene. Verso 8. Estos individuos pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños y llevan una vida inmoral y desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Entonces aquí nos está diciendo, gente que se burla, que no entiende, que son como animales irracionales porque no tienen el espíritu. Verso 10 de Judas. Son gente irracionales que no tienen el espíritu y se comportan como animales irracionales que hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Pero una aflicción grande les espera, pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano Abel, y al igual que Balaam, que engañaba a la gente por dinero, y como Coré, que fueron tragados en la tierra por su propia rebelión. Entonces, nos dice en el libro aquí de Judas, que tengamos mucho cuidado. Y deben ustedes, amada iglesia, tienes que recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos advirtieron que en los últimos días habría gente burlona y su objetivo sería satisfacer sus malos deseos. Dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes y se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos, por sus instintos naturales, instintos carnales e instintos bestiales, dice la Reina Valera. Pero ustedes, amada iglesia, edifíquense unos a otros y defiendan su santísima fe, orando en el Espíritu Santo y esperando de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en su amor. Deben tener compasión de los que están firmes, de los que no están firmes en la fe, rescatándolos y a otros arrebatándolos de las mismas llamas del infierno, incluso a otros mostrándoles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminaron su vida de ellos. Aleluya. Mire, esa es la palabra de Dios. Tómela como usted quiera. La palabra de Dios va lanzada con un propósito, solamente para aquellos que la reciben. Y esperamos que alguien que pueda caer en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque también dice que mucha de la palabra va a caer en
terreno baldíos, va a caer entre espina y entre cardo, va a caer entre matorrales y va a caer entre tierra que no va a dar fruto, pero una tierra, una parte va a caer donde va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esperamos que esta palabra dé ese fruto. Pues ese es el único propósito por la que hacemos estos videos, para que a través de estos videos puedan encontrar la salvación y la vida eterna, que es lo único que ofrece la palabra de Dios. Pero también te dice cómo permanecer firmes y cómo no caer en los engaños de Satanás y confundir a esta perversa y maligna generación, que ellos son víctimas y todos son víctimas del engaño de Satanás. Pero si podemos rescatar a un alma, una sola alma que sea rescatada por medio de estos videos, valió la pena el esfuerzo, porque dice su palabra que es sabio aquel que gana almas para el reino de Dios. Está en Proverbios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta la próxima.